Hola mis hermanos queridos, bienvenidos. Nos toca hoy día analizar el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, así que si tienes tu Biblia, ábrelo ahí. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior estuvimos hablando de las dos bestias, ¿verdad? La que sube del mar y la que sube de la tierra. Una de ellas, la que sube del mar, es el anticristo y la otra el falso profeta. Y cuando se habló de eso, claramente era todo un ambiente muy sombrío. Se presagiaba enorme cantidad de sufrimiento, dolores, etc. Y había un llamamiento muy potente de parte de Juan, del apóstol que está escribiendo, a mantenerse firmes, porque la oposición, la persecución iba a ser descomunal. Ahora, por supuesto, con ese genio literario, la verdad es que tiene Juan al escribir, nos va a dar una nota de ánimo, una visión de lo que viene hacia adelante, otro llamado muy potente a permanecer firmes, y por tanto lo que va a hacer es comenzar con un rápido salto hacia el final de todo este proceso de la semana 70. O sea, nos va a llevar al momento en que Jesús, nuestro Señor, regresa y se encuentra con los 144,000 que lo están esperando. Eso es el encuentro en el monte Sión y con eso vamos a comenzar. Así que si tienes tu Biblia, ábrela, ¿no es cierto?, en el capítulo 14 y me acompañas en una oración. Mi Padre, grande eres tú, bendito, tu palabra jamás va a pasar, sin duda se va a cumplir todo lo que aquí está escrito. Y por eso y con esa confianza examinamos el texto pensando, Señor, que tú tienes grandes cosas para nosotros y que vamos a aprovechar esto, lo queremos atesorar, por eso abrimos nuestra mente y corazón. Y también, Señor, te decimos que todo aquello que baje a nuestro corazón lo vamos a poner en práctica y lo queremos compartir con mucha gente. Por eso, mi Señor, glorifícate, te ruego con tu palabra, como has hecho siempre. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Capítulo 14, versículo 1, dice así. Miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y que con él había 144,000 personas, las cuales tenían inscritos en la frente el nombre de él y de su Padre. Así comienza, y vamos a dejarlo ahí para hacer algunos pocos comentarios. En la figura que te estoy presentando, ¿no es cierto?, aquí en la presentación, la verdad es que yo recojo imágenes de todas partes de internet. Algunas son de testigos de Jehová, algunas son de adventistas, otras son de cristianos, hay de cristianos sensacionalistas, más conservadores, de todas partes. No me preocupo mucho de eso. Lo único que intento es tener alguna cosa gráfica, algún aspecto audiovisual que pueda ayudarnos en la descripción que estoy haciendo. Así que si la imagen me aporta, la uso. Y gracias por todos los dibujantes y los que tienen imágenes preciosas que aportar. Así que mi gratitud para ellos y sinceramente no me preocupo mucho del origen. Pero por supuesto, lo que digo es lo que es fundamental en esto, no tanto el origen de la imagen, ¿de acuerdo? Bueno, aquí por ejemplo, en este que presento, hay un error. Si estos son los 144,000, no van a haber niños. Definitivamente no van a haber niños participando en esto. Y es parte de lo que quiero comentar hoy día. Lo que sí aporta muy bien esta imagen es que hay de todo tipo de colores. Me fui a la siguiente presentación, sorry. Hay todo tipo de colores, hay sobre todo mucha juventud. Eso definitivamente va a ser parte de esto. Es el mismo grupo mencionado en Apocalipsis 7. Sería muy extraño que ahora Juan mencionara la misma cifra, pero que se refiriera a otro grupo de personas, como algunos comentaristas dicen, y a mí me parece bastante descabellado. Te recuerdo que este número es simbólico. Definitivamente es 12 por 12 por 10 por 10 por 10, o sea 144,000, y todas esas cifras tienen muchísimo que ver con Israel. O sea, una vez más nos recuerda que estamos en la semana 70 de Israel. Sin embargo, si el número es exacto o es una representación, es más bien un aproximado de una selección del pueblo de Israel en esta semana 70,
no es tan importante para nuestro relato. No quiero decir que van a ser exactamente 144.000 sin faltar uno ni agregar uno. No es eso lo que trata de decirnos Juan. El punto es que comienza esto con un contraste muy claro con la marca de la bestia. Porque son estos 144.000 que han terminado ilesos después de terminar la tribulación ya. Y ellos tienen la marca del Padre y del Cordero. Y rinden tributo, rinden adoración a ellos. Y esa es la tremenda diferencia. En otras palabras, el destino de cada persona se determina por la marca que recibe. Y la palabra que recibe, que se dice aquí recibe, es lambano en griego, la misma palabra que se usa cuando hablamos de recibir a Cristo. Y por eso es tan importante. Esta marca representa realmente lo que uno recibe por medio de la fe. Y la fe se expresa en adoración. Ya hemos hablado antes de esta marca y de muchas otras que hay en la Biblia, como el sello del Espíritu Santo, que es la gran marca de esta época para los cristianos. Pero estuvo la marca de la circuncisión en la época de Israel, la marca del bautismo, que es una marca espiritual, aunque se haga el acto público, ¿verdad? Y de inmersión, como corresponde, pero en el fondo produce una marca espiritual. Lo mismo acá, aunque no se vea físicamente, no sea un sello, no sea un tatuaje, es la marca del Padre y del Hijo en los creyentes versus la marca del anticristo en los inconversos. Cronológicamente esto se refiere al momento del triunfo de los 144.000, cuando ya ha terminado todo y se encuentran en el monte de Sión en el momento del regreso de nuestro Señor. En mi opinión, todo esto ocurre en la tierra. Hay autores que piensan que esto es una visión del cielo porque están pensando en que estos 144.000 representan a todos los creyentes a través de la historia de la humanidad. Y ya hemos visto que ese es un criterio más bien preterista con el cual yo no concuerdo y que este criterio futurista perfectamente nos explica lo que está pasando con el texto. Como Dios prometió entonces, estos 144.000 terminan ilesos a diferencia de muchísimos otros que son martirizados en esta época. Claramente también van a haber judíos y gentiles que van a terminar con vida y van a tener el privilegio de recibir al Señor cuando Él regrese. Pero estos 144.000 fueron separados y son sellados precisamente para que atraviesen toda esta época tan terrible sin sufrir daño, y parte del testimonio es precisamente que no sufren daño porque Dios, nuestro Dios, cumple. Bueno, siguientes 2 versículos. Entonces oí una voz que venía del cielo, semejante al estruendo de un poderoso caudal de agua, y el sonido de un fuerte trueno, así lo sentí, o sea, es algo descomunal, gran cantidad de sonido. La voz que oí parecía ser la de arpistas que tocaban sus arpas, estos arpistas celestiales, ¿verdad? Y estaban ante el trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y cantaban un cántico nuevo que nadie puede aprender sino los 144.000 que habían sido redimidos de la tierra. Bueno, esta sí es una escena en el cielo. Estos arpistas celestiales corresponden a una compañía de ángeles enorme, así como ya vimos en el capítulo 7 y en el capítulo 5. Estos ángeles participan y aquí están en plena adoración y cantando un cántico nuevo que los 144.000 que están recibiendo al Señor en la tierra, solo ellos pueden aprender. ¿Por qué solo ellos? Es un dato interesante que quisiera tomarme un momento para explicarte. Cuando en la Biblia, sobre todo en los Salmos, se habla del canto nuevo, el cántico nuevo, el contenido de eso, por lo general, es de liberación. Es Dios interviniendo para liberar a su pueblo. Y para mí eso explica la situación, porque estos 144.000 han experimentado lo que Dios les prometió, que ellos se separaron a sí mismos para servir a Dios de una manera muy especial durante toda esta época, y el Señor los selló.
Y ese sello significó protección. Durante todo este tiempo desastroso, no iban a poder ser tocados por el anticristo porque ellos tenían un papel que cumplir y ahora llegando al final lo cumplieron y terminaron ilesos. Y precisamente por eso ellos pueden aprender este canto de liberación que es un cántico nuevo. Tal vez un poco complejo si uno no sabe que los cantos de liberación en los salmos tienen este tema de trasfondo de liberación, pero con esta explicación creo que queda más claro por qué solo ellos podían aprenderlo. Siguiente versículo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5 nos da una descripción detallada de estos 144.000, de su carácter, sus características principales, y por eso aquí cerramos el tema de los 144.000, que comenzó en el capítulo 7, pero allí en ese momento te dije que todavía nos faltaba información. Ahora vamos a ver cómo se completa. Dice así: estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes, y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre toda la gente como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. No se halló en sus labios mentira alguna, pues son irreprochables. Dice que fueron redimidos de entre toda la gente, pero cuando se refiere al mundo, a los gentiles, dice de todo pueblo, lengua y nación. Esa es una característica muy importante, por eso esto no contradice el que ya habíamos dicho que se trataba de judíos. Antes, en el versículo 1, dice que son 144.000 personas, y estoy completamente de acuerdo. Estas dos referencias del versículo 1 y ahora del versículo 4 da la impresión de que se trata de personas redimidas de todas partes del mundo, sin necesariamente una etnia judía. Pero insisto, si somos consecuentes en que Juan está escribiendo y menciona la misma cifra que en el capítulo 7, sería muy tirado a las mechas que aquí nos obligara casi a pensar que él está pensando en otro grupo. ¿Me explico? Así que, en mi perspectiva, seguimos hablando de lo mismo. Y ahora vienen estas 4 características que quiero destacar de ellos. En primer lugar, que eran vírgenes. Dice en la Reina Valera, por ejemplo, que no se contaminaron con mujeres. Aquí en la Reina Valera contemporánea dice que jamás tuvieron contacto con mujeres. La traducción de la 60, de la Reina Valera 60, es mejor. Está mucho más apegada al griego. Y esto de que no tuvieron contacto con mujeres y no se contaminaron con mujeres, evidentemente ha traído más de un revuelo, especialmente ante las lectoras modernas que no aceptan una cosa como esa, de que el contacto con una mujer puede traer contaminación. No es así, ¿verdad? No lo pensamos, no es lo que el texto realmente quiere decir. Al mismo tiempo, esta virginidad de ellos parece como una exaltación del celibato y como que el matrimonio fuera malo. Piensa que la Biblia nunca entiende las relaciones hombre-mujer fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio lo considera fornicación, adulterio, si una de las personas está casada, y lo considera pecado. Pero aquí lo que está tratando de decir fundamentalmente es que los tiempos son especiales, son extraordinariamente difíciles. Y por eso, en este ambiente, el celibato es una decisión mucho mejor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7 nos dice que para servir a Dios sin limitaciones y libre de muchísimas preocupaciones, el celibato definitivamente es una buena herramienta. Pero no está tratando de exaltar el celibato. Pablo dice con claridad que para esa elección hay que tener un don muy particular, que es el don de continencia. No tener necesidad, que es la necesidad normal, de la relación sexual. Entonces, aquí es un momento muy particular donde la violencia es tremenda y por tanto andar con una familia ministrando sería muchísimo más difícil. Por lo tanto, también debieron haber sido muy jóvenes al momento de comenzar la semana 70 para que ellos decidieran tomar este voto, ¿ya? Y me refiero que es jóvenes antes de comenzar a tener actividad sexual. Y en estos tiempos eso es realmente muy joven.
Hay que entender también que en la Biblia el concepto de virginidad se extiende a todos aquellos que se convierten al Señor. Es una especie de virginidad espiritual, ¿ya? Porque son sacados de las tinieblas para entrar a la luz de Cristo. Y esta virginidad espiritual también tenemos que tenerla en cuenta cuando hablamos de estos 144.000. Una tercera cosa es que así como se ve virgen al cristiano que se convierte, también se decía lo mismo de Israel. Todos los israelitas son como una virgen para Dios. Así se veía en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Pablo dice que él quiere presentar a la iglesia como una virgen pura cuando venga el Señor Jesús. Así que en ese sentido espiritual, todos caemos en esa clasificación de virginidad. Sin embargo, en términos físicos, como aquí se está enfatizando, este es un grupo muy particular. Recuerda, por favor, no es un problema con el matrimonio, tampoco con las mujeres. Las mujeres no contaminan. Y en mi opinión, estos 144.000 con toda probabilidad van a incluir también a mujeres. El punto es que estamos en una época donde una misionera no era algo que era parte de la cultura. Entonces se entiende que estos jóvenes, en la visión de Juan, son varones y que han tomado un voto de dedicación total. Y en ese sentido, cuando uno toma un voto y lo quebranta, se contamina. En ese sentido, por supuesto, tener una relación con una mujer, cuando uno ha tomado un voto de celibato genuino, como el de estos, lo contaminaría, y viceversa. Si uno de estos 144.000 es una mujer y tiene una relación con un varón, también se va a contaminar. Pero no porque el acto sexual sea malo, sino porque ha quebrantado su voto. Así como, por ejemplo, en la antigüedad, el voto de nazareato, que lo puedes leer en Números capítulo 6, el voto de nazareato incluía servir a Dios por un periodo de tiempo, y en ese periodo no se cortaba el pelo, no podía tocar un muerto, tener contacto con muertos, y no podía beber sidra, vino, nada derivado de la uva. Y si hacía cualquiera de estas tres cosas, rompía el voto y tenía que comenzar de nuevo. Entonces, aquí claramente está ese mismo concepto. Tener una relación sexual cuando uno ha tomado un voto de celibato es quebrar el voto. Pero insisto, el sexo nunca es visto como algo dañino o malo o contaminante o impuro en la Escritura. Eso es algo que se metió en la Iglesia Católica a raíz del platonismo griego, y no me quiero meter en estos temas de filosofía, pero es algo de la Edad Media y no es bíblico, no es algo del cristianismo genuino. En segundo lugar, dice que siguen al Cordero, porque estos son misioneros, son personas que siguen los pasos de Cristo a donde quiera que Él va, y subraya evidentemente la fidelidad en su proclamación del Evangelio hasta que el mismo Mesías regrese en estos años tan tremendos de la gran tribulación. Probablemente parte de su testimonio sea precisamente esto de que ellos terminan ilesos el periodo de la tribulación, de la gran tribulación, y no han sido tocados, así como los dos testigos que vimos en el capítulo 11 no podían ser tocados por el anticristo hasta que Dios dio el permiso. En el caso de estos, Dios nunca va a dar el permiso porque van a recibir a Cristo cuando el Señor regrese. En tercer lugar, dice que son primicias para Dios y para el Cordero. Es decir, primicia significa que pertenecen a un grupo más amplio, pero son seleccionados y son apartados. Por ejemplo, en Romanos 16 y 1 Corintios 16, Pablo nos dice que los primeros convertidos de Acaya, de la región de Acaya, son las primicias para Cristo de la región, es decir, el primer grupo de un grupo más grande que viene después. De igual manera, la resurrección de nuestro Señor Jesús es llamada la primicia de la resurrección, y es entonces lo que asegura que hay una resurrección posterior de mucha gente, entre los que estamos incluidos nosotros, debido a que existe una primicia. La primicia santifica la masa restante, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 16.
O sea, es tan importante entender que el concepto de separar la primicia santifica y asegura lo que viene después. Es el mismo concepto del diezmo. Aquí se enfoca en seres humanos. Además, nos dice que son sin mentira, irreprochables. Y es una palabra muy importante. Dice que son amomos. Es la palabra griega, amomos, que significa sin defecto, sin mancha. Y es la palabra que se usaba para los animalitos que iban a ser sacrificados en el Antiguo Testamento. Entonces, estos jóvenes son sin defecto, en el sentido de que se han apartado completamente para el Señor. Y no hay doblez en ello, no hay mancha ni arruga, como diría el apóstol Pablo. A diferencia del mundo pagano, que vive una tremenda mentira, la época de mayor mentira de la humanidad a cargo del anticristo, y que todo el mundo vive en mentira, estos son los que no se halló mentira en su boca. Es una expresión preciosa y da a entender la magnitud del carácter de estos jóvenes. Sofonías, en el capítulo 3, versículo 13, profetizó que al final de los tiempos, cuando viniera el juicio final, el remanente de Israel tendría estas características. Sería un grupo que no se hallaría engaño, mentira en su boca. Así que una vez más la Escritura explica la Escritura se va estrechando en su interpretación hasta que nos da la verdad y no hay contradicción en ella. Y eso es lo precioso de la palabra de Dios. ¿Claros hasta aquí? Estos primeros 5 versículos son de extrema importancia, pero son una especie de paréntesis que nos muestra hacia el final para darnos ánimo, evidentemente. Y ahora nos va a mostrar imágenes en el cielo que también están destinadas a darnos ánimo después de todo lo terrible que vimos en el capítulo 13. Así que disfrutemos esto un rato porque ya vienen más juicios. El anuncio de los 3 ángeles. Aparecen 3 ángeles en escena volando y dice en el versículo 6: Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. ¿Te das cuenta que aquí la expresión es diferente que con los 144.000? Versículo 7. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Es decir, aquí aparece otro ángel que se refiere a otro en relación con los que ya varios que hemos visto en los capítulos anteriores. Es otro de esa característica y dice que trae el evangelio eterno. Y evidentemente cuando uno escucha la palabra evangelio piensa en las 4 leyes de salvación, piensa en la gracia de Dios, piensa en que el Señor nos ofrece que si lo recibimos, entonces Él perdona nuestros pecados y nos hace hijos de Dios. El Evangelio, la buena noticia. Sin embargo, aquí el contenido de este Evangelio es muy diferente, porque estamos en otra época. Ya la gracia del Evangelio que predica la Iglesia ya no está. Y todo esto me habla una vez más de que el rapto ya se ha producido. No es el evangelio de salvación, sino más bien en el ambiente de condenación y de juicio, este evangelio es buena noticia también, porque es la proclamación de que la justicia de Dios finalmente ha venido y se va a derramar sobre la tierra. Y para todo creyente que ama al Señor, esto es una muy, muy buena noticia. Así es que hay que entender que el ministerio de los ángeles es absolutamente relevante, sobresaliente en Apocalipsis. Y el ángel proclama: temed, dad, adorad, traduciendo directamente del griego. Y todo está en lo que en griego se dice en imperativo de aoristo. Y eso significa que es un mandato urgente. Cuando el imperativo se junta con el aoristo, eso significa que es un mandato de urgencia, es un llamado urgente a temer a Dios.
Y es la última oportunidad, porque es la última de darle gloria, adorarlo y temerle, porque el juicio es inminente. Va a ser derramado, sin duda. Y todavía es un ofrecimiento de otra naturaleza. Ya no es simplemente acepten al Hijo de Dios que vino por amor a ustedes y se sacrificó, reciban su sacrificio, sean salvos, reciban todo eso, participen en la Santa Cena, etc. O sea, aquí es de otra naturaleza y ya no es la iglesia predicando, sino un ángel. Muchas veces he pensado que lindo sería que los ángeles hicieran la tarea de la iglesia. Sería mucho más potente, completamente bien hecho, no habría corrupción, no habría doblez, lo harían maravilloso, no habría mejor predicador, coros celestiales, sería algo extraordinario. Pero Dios nos encargó a nosotros, hermanos, esa tarea en el presente. Y debemos hacerla y hacerlo bien. Ya vendrá un momento, pero es la última proclamación a cargo de ángeles en este caso, y que van a decir, teman a Dios, acepten de una vez la oferta divina o reciban el juicio en forma absoluta. Y eso nos lleva al siguiente ángel, porque dice que aparece un segundo ángel. Versículo 8. A ese ángel lo siguió otro, que decía, ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad, cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. No estoy de acuerdo con esta traducción de la Reina Valera contemporánea, donde dice inmoralidad sexual. En griego es la palabra porneia. Y esa palabra, claro, se traduce fornicación muchas veces, inmundicia, se puede traducir perversión. Y claro, por supuesto, una inmoralidad sexual es una porneia, pero como esta palabra se usa en muchos sentidos espirituales, o sea, más bien de un adulterio o una fornicación espiritual, participar en la adoración de los ídolos, participar en la adoración al anticristo, en este caso, participar en la adoración al culto imperial en la época de Juan, como tenía que vivir la gente en el Imperio Romano. Eso es una porneia. Y no se refiere a tener sexo necesariamente. Puede incluirlo, pero no necesariamente. También el carácter espiritual hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Este segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Aquí se ve Babilonia como una ciudad, como un reino, como un sistema de corrupción e idolatría. Es la cuna de los sistemas opuestos a Dios basados en la hechicería, en la magia y en la idolatría. Hubo otras ciudades más antiguas que Babilonia, Nínive, por ejemplo, que ya estuvimos examinando en un momento en alguna sesión anterior. Pero en Babilonia todo esto llegó a su máximo. Y aunque la ciudad cayó y fue destruida históricamente hablando mucho antes de la época de Juan, y por eso no tiene sentido de que Juan esté hablando de la Babilonia literal, sino que está hablando de Babilonia como un símbolo. Entonces, sin embargo, la espiritualidad negativa, satánica, que prevaleció en Babilonia, donde llegó a su cúspide, esa nunca ha muerto. De hecho, cuando cayó Babilonia literal, los magos, los sacerdotes que fueron expulsados, se fueron a otros lugares. Y donde más florecieron fue en Pérgamo, una ciudad muy importante de Asia Menor. El título del sumo sacerdote en Pérgamo era, el sumo sacerdote de la magia, era el principal constructor de puentes, que en latín se dice el Summum Pontifex o el Pontifex Maximus. Y eso es sumamente importante que lo recordemos, porque ya vamos a hablar del sumo pontífice de la magia relacionado con el anexo que quiero hacerles con la Iglesia Católica. Por eso, si ustedes recuerdan en la serie Revelaciones, cuando hablamos de la iglesia de Pérgamo, allí nos dijo el Señor que en esa ciudad estaba el trono de Satanás. Y tiene mucho que ver con esto que vino desde Babilonia. Por supuesto, para Juan y sus lectores en su época, Babilonia lo habrían entendido como Roma. Roma es esta ciudad que estaba plagada de todos estos indicios y esta espiritualidad babilónica.
Y por supuesto de ahí pasaron al cristianismo primitivo. Pero evidentemente todo esto negativo estaba claramente visible en Roma porque ellos absorbieron de todas partes de donde pudieron. Egipto, Babilonia, Grecia, de lo que les servía, todo venía a los cultos romanos. Así es que todo eso se puede resumir en la famosa y antigua Babilonia. Vamos a hablar más de esto cuando lleguemos al capítulo 17 y allí nos va a hablar de la Gran Ramera. Babilonia la Grande es un término muy consistente que usa Juan en Apocalipsis. Lo usa en el capítulo 14, en el 16, en el 17, en el 18 y varias veces en estos capítulos. Y nos habla en particular de Daniel capítulo 4, donde vemos a Nabucodonosor con una tremenda arrogancia, hablando de lo grande que es su reino, de lo tremendo que es la Babilonia que él ha construido y embellecido. Y a raíz de eso, el Señor lo tocó y lo volvió como un animal por 7 años. Todo eso está en este trasfondo. En otras palabras, es el humanismo secular en su máxima expresión ligado con el esoterismo. Y como dijo alguien por ahí, la sociedad que se aleja de Dios es la peor enemiga de sí misma. Y es la pura verdad. Hoy en día se alaba la filosofía, el humanismo, el secularismo, las ciencias y finalmente tenemos una sociedad que corre hacia la autodestrucción, no al mejoramiento, y que finalmente se opondrá a su creador en términos brutales para recibir el justo juicio, como estamos leyendo aquí en Apocalipsis. Versículos 9 al 13. Leamos este pasaje un poquito más largo. A los 2 ángeles los siguió un tercero, que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen, y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, y nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe de Jesús. Entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía: escribe, de aquí en adelante bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice: sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Finalmente entonces aparece un tercer ángel que trae un mensaje de juicio. El primero, el Evangelio eterno, la última oportunidad. El segundo, la caída de Babilonia y todo lo que esto significa para el mundo. Ya se acabó este sistema constante de oposición a Dios impulsado por el diablo. Finalmente cae el juicio sobre eso. Pero ahora un mensaje de juicio, una advertencia muy, muy solemne. Y esta advertencia es que aquellos que decidan adorar a Satanás y recibir su marca, ellos padecerán un castigo eterno. Nunca ha caído bien a la gente este tema del castigo eterno, y por supuesto se refiere al infierno, al lago de fuego, al Gehenna, ¿no es cierto? Nunca le ha caído bien a la gente. Sin embargo, es una enseñanza muy clara en la Biblia, y los que más hablaron de ella, de esta enseñanza, es precisamente Jesús en primer lugar y sus discípulos. Así que no podemos decir ni que sea una enseñanza arcaica, ni que sea una enseñanza no bíblica. No. Es tremendamente bíblica, absolutamente necesaria, es parte de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina. Y no podemos ni hacerla aminorarla, ni tampoco hacerla más adornada porque no nos guste o para no ofender a nadie. O tampoco podemos decir, no, sabe que en realidad esto quiere decir que finalmente destrucción total de las personas que no reciban a Cristo y ya, bueno, pero no van a tener más tormento eterno. No es lo que dice. Y aquí se
comienza a hablar de esta importante enseñanza y la vamos a tener que repetir y profundizar mucho cuando lleguemos al capítulo 20. Esta es una tremenda respuesta a la proclamación que se hizo en el capítulo 13 de Apocalipsis. Aquellos que no adoraran a la imagen de la bestia serían perseguidos, muertos, y no podrían ni comprar ni vender. O sea, habría un boicot de características muy difíciles. Pero los que resistieran serían llamados vencedores. Y la advertencia aquí es, o tú resistes, o el castigo será mucho peor y de características eternas. Y eso, mis hermanos, no lo puedo suavizar. Lamentablemente, hay que decidirse. ¿De qué lado está uno? Uno no puede ser un cristiano tibio. Nunca sabremos si nos va a tocar o no una persecución en nuestra vida. No lo sabemos, pero tenemos que decidirnos ya en el presente y saber quiénes somos ahora. La consecuencia de beber la copa de Babilonia, la copa de la infidelidad, de la prostitución espiritual, la copa del paganismo, la copa en este caso de la adoración al emperador como ocurría en el Imperio Romano, y al final de los tiempos de la adoración a la bestia, a la imagen de la bestia, tomar esa copa significa que vas a beber la copa de la ira de Dios cuando su juicio se derrame. Y créeme que es mejor padecer un momento y vivir la eternidad con el Señor que padecer una eternidad lejos del Señor por salvar el pellejo en el corto plazo. Sé que es una decisión muy terrible, es difícil de asumir, muy fácil de decir como estoy haciendo yo, y por eso, desde mi punto de vista, mis hermanos, todo esto también es una indicación de que el rapto viene y que en ese rapto todos los niños van a ser incluidos, porque yo no me puedo imaginar, en mi caso y en el caso de todos mis hermanos, teniendo que aceptar el martirio y ver que eso incluye a nuestras esposas, a nuestros niños. Bueno, hay cosas que van más allá del aguante del ser humano y yo creo que el Señor lo sabe perfectamente. Él nos prometió en 1 Corintios 13 que Él no dejará de que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Y a mí me parece que el rapto, que es una doctrina totalmente bíblica y no es para escapar del juicio, es simplemente lo que la Biblia dice, es parte de esas limitaciones que el Señor pone a la capacidad que tiene cada uno de resistir. Sin embargo, algunos en algún momento de la historia sí van a entrar a esta época y van a producirse estas persecuciones de manera espantosa, y definitivamente yo creo no habrá niños en esta época porque van a ser sacados con el rapto, que ya va a ser algo muy difícil para la humanidad, pero porque en esta época se va a derramar la ira de Dios. Y aquí hay una diferencia en la palabra. Antes se usó la palabra orgué, que es la palabra más clásica para ira, pero aquí se usa la palabra thumos, que significa algo así como una ira vehemente, apasionada, ardiente, tal vez sería lo más correcto para traducir. Dice además el texto que va a ser vaciado puro sobre la humanidad y alude a la costumbre antigua de que el vino se diluía. Claro que sí, el vino no se acostumbraba a tomar puro en la humanidad, o sea, se diluía generalmente 1:3 de agua. Y aquí dice, no. En esta época se les va a dar purito el vino, que no es un vino para embriagarse, sino es vino de ira. No va a ser atenuado con la misericordia y la gracia de Dios. Porque en esta época es el cumplimiento del día de Jehová, el día del Señor. Por otra parte, habla de fuego y azufre, que evidentemente nos recuerda al juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y
Esa ilustración del fuego y azufre se usa repetidamente en los últimos capítulos de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el 20 y en el 21. Así que vamos a ver nuevamente este tema. Es la consecuencia de negar a Cristo y adorar a la bestia. Y por eso es una tremenda advertencia para los cristianos, que los convertidos, ¿me entienden? Los que lleguen a aceptar al Señor, sean gentiles o judíos, en esta época tan terrible, porque, insisto, en mi criterio, los cristianos, la iglesia, va a ser raptada antes, ojalá antes que comience la semana 70, pero si no, estoy casi seguro, en la mitad. Y la última parte, la terrible, la más terrible de la gran tribulación, no va a estar el pueblo cristiano que llevó el nombre de Cristo a través de los siglos y que le tocó estar vivo en el momento del arrebatamiento. No va a estar. Sin embargo, a los demás se les va a pedir esta prueba. Por haber llegado inconversos a ese momento, si llegan a convertirse, van a tener que resistir. El Señor Jesús lo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 9. Pero al que me niegue delante de los hombres, se le negará delante de los ángeles de Dios. Aquí hay una retribución. Y por eso insisto una vez más, ¿cuántos estaríamos en este momento listos para pasar por una situación tan dramática como esa? Mira, yo no apunto con el dedo a nadie porque yo no estoy tan seguro ni de mí mismo. La verdad es que solo entiendo que el Señor da la valentía y da la fuerza en su momento al que la necesita, así como ocurrió con los discípulos en el siglo I, II, III, etc., en la época de la Inquisición y en tantas otras épocas, y en los 260 millones aproximadamente de hermanos nuestros que en este momento están siendo perseguidos y sufren persecución. El Señor da una valentía que va más allá de lo humano. Pero el Señor nos llama a todos a estar preparados. Yo creo que en su misericordia Él va a raptar a la iglesia y en particular nos va a quitar el peso de los niños. Y todos aquellos, familias conversas o inconversas, van a ver que sus niños van a desaparecer. Que va a aparecer un tremendo dolor. Pero evidentemente, dadas estas circunstancias, es lo mejor que pueda ocurrir. Todos los juicios de este período serán ejecutados por el Cordero, que parece tan hermoso, tan gentil, y lo es nuestro Señor Jesús. Pero al mismo tiempo, Él ejecutará estos juicios porque así le dijo su Padre. Y los ángeles serán asistentes. Esta bienaventuranza que se menciona acá, en el versículo 13, es la segunda de 7 bienaventuranzas que aparecen en Apocalipsis. Y ya la mencioné en el capítulo 7, así es que te ruego que las leas ahí, ¿ya? Se trata de una bendición especial para aquellos que se conviertan durante la tribulación, porque evidentemente van a tener que enfrentar persecución, dificultades diversas, martirio la mayoría. Siempre será un privilegio morir en el Señor, porque uno muere literalmente con una sonrisa en la boca porque sabe que lo que le espera es mucho mejor. ¿Cómo lo sabe uno? Porque Jesús resucitó, porque Él es las primicias, y porque Él es la primicia y fue resguardado santo y puro por el Padre y resucitó, Él asegura nuestra resurrección. Hay una vida después de esta vida y es muchísimo mejor, si no, todo lo que hizo Jesús habría sido en vano. Pero como no es en vano, alégrate, mi hermano, alegrémonos juntos porque viene la gloria. Siempre será mejor morir en Cristo. Pero en esta época hay una bendición especial para los que mueran en Cristo porque tendrán que soportar una época muy diferente. Grandes torturas, grandes vejámenes, mucha muerte. Pero estos son los que vencen porque no amaron sus vidas, sino que la menospreciaron hasta la muerte, como aprendimos en Apocalipsis 12, versículo 11. Así, con esta gente que va a padecer y que va a ser muerta por su fe, se va a completar el número de los mártires que también vimos que clamaban en el capítulo 6 de Apocalipsis. No he escrito todos estos versículos, no los tengo aquí para proyectarlos, los menciono, búscalos después, repasa los capítulos anteriores, porque ya empiezo a hacer mención de ellos y no puedo estarlo
mostrando aquí todo completo, de lo contrario no terminaríamos nunca. Bueno, comienza ahora otra etapa y dice en el capítulo 14, versículo 14, miré y vi aparecer una nube blanca. Sobre esa nube estaba sentado alguien que parecía ser el Hijo del Hombre. Llevaba en su cabeza una corona de oro y en la mano tenía una hoz afilada. Es la hoz pequeña, ¿no es cierto? No la tremenda, una hoz pequeña que se usa para segar el trigo, para segar varias cosas. Muy, muy usada en el campo. Bueno, aquí entonces aparece una figura más y es el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús. Él está metido en todo esto. Y en el siguiente versículo nos dice en el versículo 15: en ese momento otro ángel salió del templo y con fuerte voz le gritó al que estaba sentado sobre la nube, es decir, al Señor: usa tu hoz y levanta la cosecha. Ha llegado la hora de cosechar, pues la cosecha de la tierra ya está madura. No es que Jesús esté recibiendo una orden de un ángel, sino que está recibiendo la notificación del Padre que le dice: es el momento y a ti te he dado el juicio de todos los pueblos de la tierra, porque tú pagaste por el perdón de los pecados de todos los seres humanos de la tierra. Por tanto, a ti te corresponde el juicio. Y este es el momento en que el Padre le avisa a Jesús que así ha de ser. Evidentemente la imagen es de este Hijo del Hombre viniendo en las nubes, que ya vimos en Daniel capítulo 7. Nuestro Señor también profetizó su regreso en términos de Daniel capítulo 7, y aquí una vez más se nos presenta esta imagen. Y en el versículo 16 dice: el que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra, y la cosecha de la tierra fue levantada. Nuevamente insisto que las imágenes que coloco acá son para hacer un poco más ameno esto que estoy predicando. Son traídas de todas partes. A veces algunas me cuadran muy bien, otras no tanto. Algunas pueden repetirse en otro momento. Además son dibujos, no tenemos fotos de todo esto. Es para amenizar. Ustedes entienden, espero que sea de provecho. La descripción del Hijo del Hombre sentado sobre la nube dice que tiene una corona de oro. Aquí no es la diadema que se refiere a un rey, como la tiene el anticristo, por ejemplo, que trata de hacerse pasar por el rey. Aquí usa una Stéfanos, que es la corona de laurel que se daba a los victoriosos de las Olimpiadas, porque aquí viene Jesús victorioso y por eso va a cosechar. Pero es una diadema, perdón, es un Stéfanos de oro, una guirnalda de oro, y eso habla de realeza. Pero al mismo tiempo tiene una hoz aguda en la mano, filosa, que tiene que ver con juicio y retribución. Es el momento de la siega, y uno a veces se pregunta: ¿será esta la siega en que se levantan a los creyentes finalmente, donde se separa la paja del trigo o se separa el trigo de la cizaña? ¿Es eso? ¿Se refiere a eso que nos decía el Señor Jesús? En mi opinión no. Algunos autores piensan que sí, pero en mi opinión no. Sino que aquí se está hablando de juicio, del juicio que viene a la tierra, y en la siguiente imagen, que es una vendimia, se completa esta imagen, pero de manera mucho más fuerte todavía. Mira acá, Juan capítulo 5, versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es el juicio que el Padre le dio al Hijo y que va a ejecutar en este momento. A diferencia de esta otra siega, que es la siega que estoy mencionando, que podría ser, pero que creo que no es, que es la siega de los creyentes, como la que le dijo el Señor y le encargó precisamente a los discípulos. En Juan capítulo 4, versículo 35, ¿acaso no dicen ustedes: aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega.
Es esta la siega de los creyentes, que es precisamente el trabajo de la iglesia. Vayan por el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eso, a lo que mandó el Señor a la iglesia, es la siega, la cosecha de los creyentes. Pero esto que estamos viendo en Apocalipsis es la siega, la cosecha del mundo entero, y se trata de juicio. Y así nos presenta ahora otra imagen. Si en los versículos 14 al 16 se presenta el juicio en la forma de una siega, de una cosecha general, ahora la imagen es de una vendimia y subraya la violencia y la mortandad, porque el jugo de uva representa en este caso la sangre. Apocalipsis 14, 17 dice: en ese momento del templo que está en el cielo salió otro ángel, también llevaba una hoz afilada. Sale del templo del cielo, es decir, va mandado por Dios, y nos habla de que esto está cargado, rodeado de santidad, de la pureza, porque son órdenes directas de Dios. No es un ángel que se reveló, no es un ángel loco que se le ocurrió hacer esto, no. Este es el programa de Dios, es el día del Señor que finalmente llega sobre la tierra. Y es el cumplimiento maravilloso de un pasaje de Joel, capítulo 3, versículos 12 al 14. Aquí menciono solo el versículo 13, pero escucha, dice en el versículo 12: que se despierten las naciones y suban al valle de Josafat. Yo voy a sentarme allí para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echen mano a la hoz, que la mies ya está madura. Vengan acá, que el lagar está rebosante. ¿Te das cuenta que usa las dos figuras? La mies, o sea, el trigo, y el lagar para la uva. Llenen las cubas, que ya es demasiada la maldad de ellos. Son muchos los pueblos en el valle de la decisión. Eso es lo que significa Josafat, el valle o decisión. Porque ya se acerca el día del Señor en el valle de Josafat, el valle de la decisión. Otro ángel entonces es el que sale con una hoz aguda. Y vamos a leer eso en el versículo 18. Un ángel más salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Con fuerte voz llamó al ángel que tenía la hoz afilada y le dijo: usa tu afilada hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Y es muy interesante esto porque, en primer lugar, se usa dos veces el juicio. Dos figuras para el juicio, son paralelos. Juicio sobre el trigo y juicio sobre las uvas. Y ambos se refieren a lo mismo, pero son dos miradas. Y completan, o mejor dicho, cumplen la profecía de Joel muchísimos siglos antes. Es interesante que aquí se use una palabra diferente para madura. La cosecha madura en los versículos 14 al 16 significaba simplemente que la cosecha estaba lista, que era el tiempo. Pero aquí se usa otra palabra que pretende decir que las uvas están en condición óptima. Que dejarlas un poco más significa que se echan a perder, se pasan. Este es el momento y no puede haber ni un segundo de retraso. ¿Me explico? Sale este ángel del altar, que es una mención muy importante, porque antes vimos que el altar es donde están las oraciones, donde se colocan las oraciones de los justos, de todos nosotros en todas las épocas, especialmente en esta época de la tribulación. Y esto nos indica que muy probablemente nuestras oraciones tienen mucho que ver con el desencadenamiento de este juicio. Todo lo que ha orado la humanidad, todas las oraciones contra las injusticias, las corrupciones, la maldad, la violencia, todo se ha ido acumulando en este altar del cielo. Y cuando llega la hora, se va a ir acumulando en las copas de la ira de Dios, para ser un día derramado sobre la humanidad, como estamos viendo acá. También nos dice que este ángel tenía poder sobre el fuego, que es lo que estoy aquí ilustrando con esta imagen. Ciertamente,
en la época intertestamentaria se desarrolló una teología apocalíptica muy particular. El libro de Primera de Enoc, por ejemplo, en el capítulo 60, nos habla de que habían ángeles que tenían el poder sobre el trueno, sobre el mar, sobre el granizo, sobre la nieve, sobre la lluvia, sobre la niebla, sobre el rocío, sobre el fuego también. O sea, era como que se le asigna un ángel, un espíritu a cada cosa de la naturaleza. Eso es una teología que no es bíblica necesariamente, no es que esté totalmente equivocada, pero no es bíblica. La Biblia no lo menciona así. Pero es interesante que en el ambiente judío así se pensaba, un ambiente más popular judío, no una teología completamente de los libros canónicos. Pero lo que es claro, que tal vez Juan se apoyó un poco en esta teología popular antigua, pero lo que es claro es que Juan está pensando en el ángel que saca el fuego del altar, y que ese altar es fuego mezclado con incienso, que el humo son las oraciones de los justos, de los santos, y que son derramadas. Eso lo vimos en el capítulo 8. Y es el trasfondo de Juan en este momento. Ese es el dominio que el ángel tiene sobre el fuego. Es el ángel que domina el fuego del altar porque se le ha dado el permiso de tomar de ese fuego que representa las oraciones mezcladas con incienso y derramarlo sobre la tierra como juicio. Ese es el momento. Versículo 19. El ángel lanzó su hoz sobre la tierra y vendimió su viña, y luego echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Esto es un lagar, aquí esta representación. Esto es un lagar donde después en la antigüedad se habría pisoteado las uvas para que entonces el jugo escurriera por acá. Y ahí se almacenaba y después se iba purificando para hacer el vino. Y el que está cosechando en este momento es un ángel, ya no es el Señor Jesús, es un ángel. Y vamos a ver que va a aparecer, aparecen 3 ángeles más en esta segunda sección. Vimos 3 al principio, el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Y después 3 ángeles más. O sea, eso nos da 7. Y este famoso número 7, que lo hemos visto tantísimas veces ya en Apocalipsis, que habla de la perfección. Y finalmente el versículo 20, y se exprimieron las uvas en el lagar fuera de la ciudad, y la sangre, ahí nos dice claramente, este jugo no es para hacer vino, es sangre. La sangre que salió del lagar les llegó a los caballos hasta los frenos y a una distancia de 1600 estadios. Salió del lagar de Dios, esto que ya no es jugo de uva, sino es sangre, se mencionan caballos de guerra, y la sangre les ha salpicado hasta los frenos. No es que estén chapoteando los caballos en un charco de sangre que le llega a los frenos, o sea, de 1,5 metros, 2 metros, no tanto, 1,5 metros de altura, no es eso, no es un lago de sangre. Es que los caballos corren en una batalla y toda la sangre que se produce los va salpicando, y así como los seres humanos quedan salpicados en sangre, también los caballos, por supuesto, mientras van corriendo hasta los frenos, hasta la boca del caballo. Pero lo tremendo es que es por 1600 estadios. Esa es una distancia. El estadio es una distancia, es una medida de longitud en la antigüedad. Un estadio eran 180 metros, así que puedes darte cuenta que eso totaliza 288 kilómetros. Algunos piensan que un estadio era 200 metros y entonces daría 320 kilómetros. Da un poco lo mismo. Lo interesante es darse cuenta que desde el punto de vista geográfico, a Palestina los escritores antiguos decían que medía del orden de 1600, como 1650 estadios, creo que decían. Y eso era el largo de toda Palestina en el mundo antiguo, como ellos lo veían. Así que esto podría ser una referencia a que toda Palestina va a ser el escenario de esta batalla final. Precisamente como dice después en Armagedón, pero acá lo dice de una manera un poquito más velada. Si recordamos lo que decía Joel capítulo 3, esto se va a producir en el valle de Josafat. No existe un valle de Josafat propiamente dicho. La palabra Josafat significa decisión.
Entonces es el valle de la decisión. Y de eso se trata este capítulo. Es el capítulo donde se nos llama a una decisión fuerte, radical y final. La tradición hebrea vincula este valle con el torrente de Cedrón, que está entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Allí precisamente es donde se va a efectuar la batalla final, sobre todo lo más duro de Armagedón. Y el Monte de los Olivos es donde el Señor posará sus pies, como nos dice Zacarías 14, cuando regrese a la tierra. ¿Qué concluimos después de esta larga sesión? El capítulo comienza mostrando a un Dios que cumple, porque los 144.000 han salido ilesos como Dios prometió. Jesús y los ángeles los vemos en este capítulo preparados para el juicio que fue anunciado desde tiempos antiguos y va a ser ejecutado por el Cordero y asesorado, o mejor dicho, acompañado por los ángeles. Por tanto, este capítulo, siendo un interludio de todo el derramamiento de juicio y de lo malo que hace la bestia, etc., es la última oportunidad. Y por tanto es un capítulo tremendamente evangelístico. Nos recuerda que hoy predicamos el evangelio eterno de la gracia, el evangelio de arrepiéntete porque el Señor te ama, quiere restaurar tu vida, quiere llenarte de su propósito y que cumplas en ti el propósito que Él pensó desde antes de la fundación del mundo. Y eso, hermano y hermana, habitantes de la tierra, te llenará de felicidad. Pero si rechazas eso, tendrás que experimentar otra época en algún momento. Una época difícil donde el evangelio eterno es diferente. Es teme a Dios, arrepiéntete, adórale porque es la última oportunidad. Así es que nos toque vivir o no parte de esta época, yo ruego que la iglesia brille en toda su pureza. Ruego que el evangelio que predicamos llegue a muchas personas, para que nadie tenga que vivir esta etapa, de todos los que conocemos especialmente. Porque esta etapa vendrá, nos guste o no nos guste, porque nuestro Dios, el Señor, cumple. Dios te bendiga, te espero en la próxima.